buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la cuarta clase de esta primera jornada de la segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En sesiones anteriores hemos trabajado como objetivo principal todo lo que es la información acerca de la especialización y después material de apoyo tanto en la parte de rigideces, estudio de la parte estructural, algunas cuestiones sobre el cómo visualizar y proyectar eh, la, los costos, de cómo debemos enfocarnos en la parte del proyecto. Hoy vamos a trabajar la parte de los costos. ¿Vale? Acá, entre las partes de lo que debemos estar conversando del módulo 1, nosotros tenemos que hacer y vamos a resaltar los aspectos básicos que hemos estado conversando de la estructura básica de los proyectos. En primera instancia, todo aquello sobre la tecnología que debemos tener, todas las fases del proyecto como está, desde donde está la concepción, la parte de estudio de línea base, la parte de arquitectura y la ingeniería y el ciclo que estuvimos discutiendo en clases anteriores. Y conversamos bastante bien, bastante tiempo sobre lo que sería la relación de los entre costo, calidad y tiempo, que ya nosotros dijimos que esos son elementos que van a permitirle a usted eh, desarrollarse en esta área. Mientras la calidad sea la más alta que usted pueda, el costo sea un costo accesible. No estamos hablando de costos baratos, eso no me gusta hablar de eso, sino cada trabajo tiene un costo y eso va a representar este un tiempo, y ese tiempo es el que siempre tratamos de que sea el menor tiempo posible, ya que como no disminuimos la calidad ni disminuimos la calidad del personal que va a trabajar por costos, simplemente que implementamos herramientas que nos permitan mejorar y acelerar el proceso y hacerlo más óptimo. El día de hoy vamos a ver cómo hago yo. Este es algo muy personal, el cómo hago yo. Eh, Permítanme un momento. Entonces, fíjense, evaluación de costos asociados al desarrollo de proyectos. Fíjense, este análisis de costos que vamos a hacer es un análisis muy particular. Este es el que implemento yo. He implementado desde hace mucho tiempo para poder hacer una oferta, presentar la oferta a mis clientes. Hablamos bastante de que hay unos factores que van a ser determinantes al momento de presentar la oferta al cliente. Dijimos que lo primero que necesitamos saber es el uso, para qué va a ser la edificación. El otro, de qué tipo lo va a querer, si lo va a querer en concreto o lo va a querer en acero. La otra cosa es el tiempo que él quiere que se estipule. Ese tiempo siempre es como para ver si nosotros entramos dentro de ese rango de lo que él necesita o de lo que él espera que esté. Porque también nosotros a veces llevamos trabajos en paralelo y tenemos que saber que hay una cola, hay una lista de espera en donde hay gente que está esperando pues, un proyecto u otro, y muchas veces hay proyectos que por emergencias tenemos que darle solución. Entonces tenemos que parar algunos trabajos momentáneamente o hacer horas extras adicional o contratar a alguna otra persona, o sea, contratar más personas para realizar las actividades. Entonces, uh-huh. Ahora, el presupuesto y los análisis de costos, ya vamos a ver, no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados a hacer para obras, sino que simplemente es una estimación de los gastos por honorarios profesionales, los gastos que implica un proyecto para nosotros poder darle la oferta final al cliente. Las propuestas técnicas económicas son documentos que siempre pasan a ser documentos legales en el caso del proyecto. Okay. De allí es donde el cliente se va a amarrar a ciertas cosas y vamos a decir, los alcances tienen que estar bien definidos allí, los costos, todo eso, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos tres puntos vamos a ver cómo los manejamos nosotros de manera individual para nosotros en proyectos. O sea, esto posiblemente las empresas
lo hacen de otra manera. Nosotros aquí en Guía Ingeniería lo hacemos de esta forma y así es que hasta ahora nos ha servido. Ok, paso 1, mira. En el momento que usted vaya a hacer una oferta económica, cualquier oferta, tiene que entregarlo de una manera formal. ¿Por qué? Porque la oferta es el primer documento, el primer contacto que va a tener usted con el cliente. Y en ese primer contacto usted tiene que tratar no solamente de dejar una buena impresión, sino de dejar bien claro los alcances de su trabajo, qué va a hacer, hasta dónde lo va a hacer, qué va a entregar, cuánto es el costo, cómo se cobra, todo eso, porque ese es a lo que va a recurrir el cliente en el momento en el que él se sienta insatisfecho por alguna cosa de la entrega, porque él piense que está en la entrega y no estaba en la oferta. Por eso es que hay que tener bastante cuidado. Fíjense, el primer punto que yo les recomendaría es aquellos que tengan una empresa ya deben tener un logo definido, pero aquellos que no pueden definirse un logo de manera por honorario profesional, pues de una manera individual, que pueda decir ingeniero Pedro Pérez, ingeniero José. Eso es importante. Eso da un poco de formalidad a la oferta. Eso es no es indispensable, pero sí ayuda a tener. Ahora, fíjense otra cosa. Lo, una de las cosas también importantísimas en estos proyectos, en estas ofertas, es que usted especifique el lugar y el sitio donde el lugar y la fecha donde está haciendo la oferta. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes reciben la oferta y pasa un tiempo y ellos pretenden que dentro de 2 o 3 meses la cosa cueste lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted no le indica la fecha, él puede decir que se le entregó la semana pasada. Y a veces uno anda también a veces tan colapsado que uno no sabe a ciencia cierta cuándo realmente entrega ofertas. Llega un momento en el que uno entrega ofertas, 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 y a veces uno no sabe realmente quién es quién. Y cuando llega la oferta, entonces uno dice, sí, se dio, ok, ¿cuánto es que era? No me acuerdo ni siquiera qué proyecto era. Por eso es que es importante que eso esté bien datado, tenga su fecha, para uno estar claro de si el precio necesita un tipo de actualización o no. Otro factor que es importante es saber a quién se lo dirige. Esa oferta tiene que estar dirigida a alguna persona en específico. Normalmente es al cliente. Si es alguna empresa o algún ente del Estado, ponga que esté atento también el encargado de ese, por ejemplo, si es un ministerio, una alcaldía, esa carta tiene que ser leída por alguna persona en específico. ¿Por qué? Porque usted también puede pasar que lo llamen para una oferta y ni siquiera la persona que esté allí sea la persona que lo llamó. Por ejemplo, suele suceder que en un ente público usted puede estar allí, pasa una oferta y a los meses lo vuelven a llamar y ni siquiera está dirigida a la misma persona que es encargada de ese departamento. Ha sido cambiado. Eso puede ocurrir. Pero, ¿qué pasa? Aquella persona nueva tiene que estar al tanto de que se pasó una oferta en determinada fecha dirigido a su antecesor. ¿Eh? Ahora, fíjense siempre eh, brindar una especie de saludo. Fíjense que no debe ser algo ostentoso ni muy largo, simplemente un saludo. Y dejar claro cuáles son los objetivos de la oferta. Una cosa es el objetivo de la oferta y una cosa son los objetivos que están en el proyecto. Si se van a dar cuenta, allí uno de los objetivos de la oferta, el objetivo de esto, la presente es para hacer conocimiento de su conocimiento, la oferta técnico-económica de, aquí está. Fíjense, ese es el objetivo que tiene esa carta que usted está entregando. Entonces, siempre a todo proyecto hay que darle un nombre. Si el proyecto no lo tiene, que puede ser que no lo tenga, porque usted puede ser que vaya a hacer la arquitectura, vaya a hacer todo, usted tiene que darse cuenta, vamos a poner aquí esto, un punto 4, hacer lo siguiente. Fíjense que si yo llego y le doy nombre al proyecto, el proyecto se llama Proyecto del Complejo Urbanístico. Bueno, no tiene nombre. Hasta ahora ese es un proyecto urbanístico que no sabemos cómo se va a llamar. Eso después lo decidirá el cliente
después de la oferta, él te va a decir, mira, yo quiero que el complejo se llame este, Las Marías, se llame X, Los Mangos, etcétera, etcétera, cualquier nombre que él quiera poner. Pero hasta ahora usted sabe que es un proyecto urbanístico. Cuando usted ya deja claro sobre la oferta que lo que va a hacer es un proyecto urbanístico, lo primero que le va a hacer claro son, uno, las normas que va a utilizar. Por ejemplo, fíjense que a pesar de que allí no se dice si son en concreto, si son en acero, ya usted sabe que va a estar limitando su norma a ciertas características de las edificaciones que van a estar en ese complejo urbanístico. Paso uno, si es un complejo de urbanismo, la mayoría de las edificaciones van a ser de uso residencial y vamos a decir, la clasificación según la norma Covenin, una norma aquí en Venezuela, va a estar diciendo que ya de una vez le va a inducir las cargas variables que deben tener esas edificaciones. Eso es importante que se deje claro este, y que se deje claro desde un principio. Si usted va a hacer es una iglesia, usted dirá proyecto de la iglesia de los santos, no sé qué más. Entonces, ¿qué pasa? Ya el hecho de que usted estipule que es una iglesia, ya usted está diciendo en su oferta que va a tener un carácter especial esa obra. No porque sea una iglesia, sino porque van a estar catalogadas como una estructuras importantes y eso la norma lo cataloga. Eso lo mete en vamos a decir, en un espacio y le va a dar normas y le va a dar criterios específicos para ese tipo de edificación. Entonces, fíjense, es importante la cantidad de metros cuadrados. Es importante. Normalmente estamos acostumbrados a que todo cálculo estructural, todo proyecto se calcula por metros cuadrados. Y eso es una costumbre. Nosotros debemos conocer la extensión de lo que vamos a hacer para de esa manera nosotros saber cuánto tiempo nos vamos a llevar. No es cuánto vamos a cobrar, sino cuánto tiempo nos vamos a llevar. Porque ¿qué pasa? El costo, nosotros podemos agarrar un tabulador del colegio de ingenieros, por lo menos aquí en Venezuela, y nosotros podemos sacar un estipulado allí de acuerdo a los metros cuadrados, lo que el colegio dice que debería ganarse por ese proyecto. Pero hay una realidad, que a pesar de que los colegios de ingenieros, y no solamente el de Venezuela, sino también el de otros países, esta genera un valor estándar a nivel nacional. Y eso no es una realidad, eso no se ajusta a las realidades. Mucho más si usted incluye el factor de el profesional que usted va a contratar. Porque como tenemos ahora profesionales que están a distancias, nosotros no podemos pretender que los costos de un ingeniero al lado de la misma ciudad puedan ser iguales a los que están en otra ciudad. ¿Sí? Aquí me están haciendo una pregunta. Si recomienda cobrar por metro cuadrado y cuándo recomienda cobrar por suma global. Eso lo vamos a ver, ingeniero. Ya ustedes van a ver cómo es que hago yo para cobrar y eso es algo que ustedes van a tener allí a estar atentos. Ok, fíjense. Fíjense algo acá. Nosotros sabemos ya que es un complejo urbanístico, pero un complejo urbanístico puede tener otras subestructuras internas. Puede tener escuelas, puede tener plantas de tratamiento, puede tener plantas de tratamiento de agua servida, podemos tener plantas de tratamiento de aguas blancas, podemos tener canchas, podemos tener escuelas, iglesias. Dentro de un mismo complejo urbanístico podemos tener muchas subestructuras. Por lo tanto, habría que especificar. Fíjense acá, se implantará una serie de viviendas unifamiliares. Este complejo urbanístico cuenta con áreas verdes, recreacionales y su vialidad interna. Fíjense cómo estamos delimitando los alcances del proyecto, especificando qué es el tipo de estructura que va a estar allí según el uso que se le va a dar. Eso es muy importante. Porque si después el cliente dice, cónchale, pero es que tú no me incluiste en la iglesia. ¿Cuál iglesia? Usted no me dijo de ninguna iglesia. Si me hubiese dicho de una iglesia, ahí en la oferta diría el CAL y una iglesia. ¿Ven? Esas son cosas que están allí, que tienen que especificarse. Ahora fíjese, esto acá, esta oferta era un poco peculiar, porque por razones
vamos a decir, de costumbres, no digamos, sino por alcances, esta oferta está dividida en dos fases. Fíjense, estoy especificando que el proyecto o la oferta tiene dos ramificaciones. Eso quiere decir que voy a hacer dos cobros, ¿eh? Para que el cliente pueda escoger. La primera fase, fíjense aquí, no, bueno, aquí esta no, yo pensaba que era así. No, esta oferta se divide en dos fases, o sea, la oferta. La primera donde se explica el alcance de los trabajos. Fíjense, esta es la primera. Alcance de los trabajos y el material a entregar. Eso es lo que necesita primero saber el cliente. ¿Qué es lo que me vas a entregar y cómo me lo vas a entregar? Esto sería más o menos, esto sería el paso 6, la especificación, esto sería más o menos un peso 7. Los metros cuadrados sería el paso 6, vamos a marcarlo acá. ¿Sí? Explicar dentro de la oferta qué es lo que va a entregar a usted y hasta dónde va a llegar su trabajo. Ahora, acá, y una segunda fase de cotización de los trabajos. ¿Qué quiere decir? Primero le voy a decir qué le entrego, cómo se lo voy a entregar, si es en físico o en digital, y después cuánto cuesta cada cosa. Acá me dicen, en el punto 2, el del lugar se refiere al sitio, la futura obra o el lugar donde realizó el proyecto, es decir, mi ciudad. Sí, por acá nosotros debemos incluir algo, pasa que esta oferta no la tienen. Fíjense que en ningún sitio dicen dónde está el proyecto. ¿Lo ven? Este era más general porque este cliente no sabía bien dónde lo... Bueno, este sí sabía dónde lo iba a hacer. Pero ¿qué pasa? Acá, de verdad, ciertamente se escapó aquí esta oferta. Debemos incluir algo. Lo voy a poner aquí como una nota aquí anexa. Ubicación. Después podemos ver otra oferta que tenga yo aquí de otro proyecto y buscar estos mismos puntos. La ubicación. ¿Por qué? Nosotros debemos decir que esto es un proyecto de un complejo urbanístico ubicado en tal ciudad de un determinado municipio o departamento y de tal país. Eso debe decirse. Claro, en este, ojo, aquí se pudiese entender que esto es para Mérida, porque la fecha es del sitio donde está ubicado, pero no necesariamente es la oferta del sitio. El complejo urbanístico puede estar ubicado en otra parte. Yo les voy a buscar otra oferta también donde vamos a después más adelante ver eso mismo. Ojo, el proyecto tiene que tener el nombre. Vamos a suponer que este nombre yo lo puedo mejorar, esta oferta yo la puedo mejorar. Esta oferta debería llamarse proyecto, vamos a ver acá, proyecto del complejo urbanístico y entonces le agrega residencial, ajá, residencial, coma, ubicado, y aquí le agrega la ciudad, vamos a poner aquí ciudad, en el municipio o departamento, dependiendo del país. Y por último, por ejemplo, el país Venezuela. ¿Eh? ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque el proyecto puede ser que quiera ser repetido en alguna otra parte del país o en alguna otra parte del mundo que quiere, agarran ese proyecto, lo copian y lo pegan y lo hacen idéntico en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Si ese proyecto llega a presentar algún tipo de problemas, van a llamar a los calculistas, van a llamar a los responsables que aparecen firmando. Entonces cuando usted le diga, mira, pero es que ese proyecto lo calculé yo para Mérida,
Ustedes lo construyeron allá en Cariaco, por ejemplo, aquí en el caso de Venezuela. O llegué yo, lo hice aquí en Venezuela, me lo copio y me lo pego y lo hago en Perú. Conseguí más o menos un espacio donde cabía y lo metí ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si algún problema presenta la estructura o las instalaciones, etcétera, etcétera, van a llamar. Entonces usted tiene cómo defenderse, decir, mira, pero es que este proyecto fue hecho para esta ciudad, en este país. Usted no tenía que estar haciéndolo aquí. Y en ese momento usted se libera de esa carga legal, de lo que acarrearía tener ese problema allí. ¿Se entiende esta idea? ¿Todos entienden la idea de la identificación del lugar junto con el proyecto? Las demás personas sí están conectadas, están y no están. Ok. Sí, la idea es eso. Amarrar con el nombre del proyecto la ubicación. Ok. Fíjense. Eh, aquí empiezan las fases. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto un momento. Para ir más abajo. Y empiezo a explicar las fases. Fíjense. Ahora están los puntos del proyecto. Recuerden que esto es esencial porque esto es lo que el cliente cree que le va a entregar. Entonces, fíjense, lo primero que primer punto, análisis y diseños estructurales. ¿Por qué? Es un complejo urbanístico. Hay casas, va a haber casas, va a haber que hacer algo para este, hay que hacer algo para algunas canchas, posiblemente, parte, algunas cosas para las áreas recreacionales. Eso hay para ver varias cosas. Dentro de ese proyecto urbanístico va a haber varios subproyectos que van a estar allí. Y eso es lo que debemos estar definiendo allí. Lo primero que usted va a decirle es con qué lo va a hacer. Fíjense que dice, los mismos se realizarán utilizando el programa comercial ETAPS y SAFE. En este caso, se les dice con qué se va a calcular. Herramientas utilizadas en el diseño de estructura, la cual previamente se ha planteado en acero estructural. Ajá. Importante, ¿ven? Ya el cliente me dijo a mí cómo quiere las estructuras. El cliente me dijo a mí, mira, yo las quiero de acero estructural. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sé que es acero estructural, voy a ir directamente a hacer cálculos de acero estructural. Si el cliente no sabe, usted le va a decir, bueno, mientras usted se decide, el proyecto tiene un costo doble porque hay que calcularlas en concreto y hay que calcularlas en acero. Y en ese momento él va a decidir, créame que lo va a hacer. Ahora, fíjense, ya dije cómo iba a ser las estructuras y con qué las iba a calcular. Ahora fíjense lo que viene. Para todo cálculo se entregará su respectiva memoria de cálculo. Vamos a ir sumando lo que estoy metiendo. Vamos a ver aquí. 1. Memoria de cálculo. Aquí está la memoria de cálculo. 1. Listo. Juego de planos. Planos. Luego viene tablas. 3. Tablas. Referente al proyecto. Fíjate, al cálculo. Tablas. Modelo matemático. 4. Modelo matemático. Hay veces que no se pone, otras veces que sí se da. Matemático. Ok. Y fíjense cómo lo estoy diciendo. Hay las versiones, esto se otorga en digital y las versiones impresas de memorias y planos están sujetas a solicitud del contratante y se considera un costo adicional a este presupuesto. ¿Por qué? Porque en este caso el cliente no quería que yo se lo imprimiera. Él quería imprimirlos, pensando que se iba a ahorrar algo.
Entonces, mi alcance de esto es todo en digital. Digital. Si hay algo que imprimir, él lo va a hacer. Si lo quiere que uno se lo imprima, bueno, eso tiene un costo adicional. A todo lo que yo le diga aquí, él tendría que después preguntar cuánto va a ser el costo adicional por impresiones. Eso hay que dejarlo bien claro. Si él lo quiere imprimirlo, bueno, ya sabes que eso tendrá un costo adicional si toca. Y si usted lo que va a entregarlos en físico también, bueno, dirá, esto se otorgará en versión digital y física. Ok, vamos aquí. Fíjense, aquí una de las preguntas es, ¿qué pasa cuando usted es el subcontratado? Si usted es el subcontratado, usted solamente tiene que prestar el servicio por un horario profesional intelectual. O sea, usted tiene que ir, nada más le está pagando el hecho de que usted vaya, calcule, utilice su cerebro para hacer el trabajo. Ya les vamos a decir cómo vamos a calcular esa parte de los honorarios. Pero usted tiene que dejar bien claro, si esa persona, usted le va a trabajar a él, usted lo que tiene que entregarle todo es o en PDF, porque eso es su propiedad intelectual. A pesar de que le estén pagando por ese servicio, eso sigue siendo suyo. El modelo matemático es suyo. Las memorias de cálculo son suyas. Todo eso sigue siendo suyo. Los planos siguen siendo suyos porque usted es el responsable. Usted es el que los va a firmar. A pesar de que lo sea por otra empresa, igual lo tiene que firmar. ¿Sí? Pues todo eso tiene que ser entregado. Todos esos materiales se entregan en material. Por ejemplo, las memorias las entregamos, acostumbramos a entregarlas en PDF. Hay planos que los entregamos por costumbre, se entregan en CAD, pero eso a veces genera problemas. Y también los planos, cada vez que usted entrega un juego de un proyecto, por ejemplo, el caso de los planos es el más común. Los planos normalmente los entregamos en archivo .dwg, que es el archivo de AutoCAD. Pero ese archivo es modificable. Entonces, cuando usted haga la entrega a la otra empresa o al cliente, usted va a entregar también un archivo de planos en PDF también. ¿Eh? Entonces, no solamente las memorias, sino también los planos. ¿Por qué? Porque este plano PDF dentro del mismo disco, dentro de la misma entrega, está dejando constancia de que puede, si hace algún tipo de modificación del archivo de WG, el PDF va a respaldar a que se hizo. Si es el elemento a comparar si hay o no hay cambios. Entonces nadie va a poder, aunque haga la modificación en DWG y se imprime ese plano, ya ese plano queda invalidado del proyecto y de su responsabilidad. Esas son las cosas que tenemos que aprender a cuidar, ¿no? Por eso que cuando nosotros vayamos a entregar el proyecto, y eso lo vamos a ver en la memoria, en las partes de entregas, usted va a entregar un documento especificando a quién le entrega, en qué fecha le está entregando y qué es lo que le está entregando. Cuando usted le diga, mire, estoy entregando planos, son 20 planos, en digital o en físico, aquí usted tiene que incluir el tamaño del archivo. Si son 2 megas, son 3 megas, son 4 megas, el archivo 1, el archivo 2, el archivo 3, y de esa manera uno se cuida de eso. Aquí me dice, sí, pero lo pueden volver a crear como PDF. El archivo del plano, José. Claro, hay algún tipo de modificación, pero ¿qué pasa? Cuando usted entrega el archivo, usted entrega el material, usted entrega sus carpetas, vamos a poner acá, con todo el proyecto, y con eso usted entrega un disco. Y ese disco también viene con esta acta de entrega. ¿Y qué pasa? Todos estos archivos tienen un tamaño. Cualquier modificación que se haga al proyecto se va a notar porque los archivos van a variar su tamaño. Es muy difícil que no queden del mismo tamaño. Aparte de la actualización de la fecha. Todo eso son puntos de control que uno debe tener a la hora de cuidarse las espaldas en que alguien cambie el proyecto. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la parte final que deberíamos estar entregando. Entonces fíjense, este es el punto 1.
El punto 2 hablaba sobre, vamos a ver acá, el análisis y diseño de instalaciones sanitarias, aguas blancas, servidas y de lluvia. En el caso de este, yo especifico qué instalaciones sanitarias voy a calcular. Aguas blancas, aguas servidas y de lluvia. Es importante que haga eso, porque hay otro tipo de instalaciones que no son sanitarias, pero por su funcionamiento tienden a confundirse. El caso más emblemático son las instalaciones contra incendio. La instalación contra incendio se confunde fácilmente con cualquier instalación sanitaria. Ok, fíjense, para la parte de instalaciones sanitarias, digo, lo mismo se realizarán utilizando programas personalizados. En mi caso, nosotros en la empresa tenemos hojas de Excel configuradas por nosotros en las que nosotros hacemos los análisis de las instalaciones. No utilizamos un programa en específico. Y los hay, si hay programas específicos en esa parte. Pasa que bueno, pronto tendremos un programa que haga eso. Por lo menos en el caso de instalaciones, hay uno que es el ReviMap, que lo podríamos utilizar. Y también el AutoCAD MEC. Hay un AutoCAD también que se llama MEP, que también sirve para las instalaciones. Hay programas, en el caso aquí de Venezuela, si no me recuerdo, creo que hay un IP3 que también hace cálculo de instalaciones sanitarias. O sea, hay programas que hacen ese cálculo. Pero si usted no va a usar ninguno de esos, usted puede decir, yo lo voy a calcular a mano, lo voy a calcular con una hoja Excel, exacto. O usted mismo creó su programa para ese tipo de trabajo. Fíjense, herramientas utilizadas en el diseño de instalaciones sanitarias. Para todo cálculo se entregará la memoria de cálculo, los juegos de plano, las tablas, y esto se otorga en versiones digitales. La versión impresa, memoria y plano están sujetas a el cliente. Vuelvo a hacer énfasis en eso. Si el cliente o el ente contratante decide que él va a imprimir, usted déjelo puesto en cada una de las partes de esa carta. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Adelante acá. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. 3 puntos. Como todo el proyecto es un complejo urbanístico, quiere decir que nosotros vamos a tener subproyectos individuales que van a ser las viviendas, por ejemplo van a ser unas canchas, esas canchas van a tener baños, áreas recreacionales, que vamos a ver son microproyectos que van dentro del proyecto grande. Entonces fíjense, ese proyecto como implica que también sea un cálculo macro, Licenciado. como este proyecto va en macro también, nosotros tenemos que incluir el cálculo 1, análisis y diseño de redes de agua potables y servidas. ¿Ven? Tenemos que decir cómo va a ser eso, si lo estamos incluyendo o no. Porque ¿qué pasa? Hay gente que dice complejo urbanístico, no, las casas y todo, ajá, y las cloacas, y el sistema de iluminación. Ahora fíjense que estamos acá, análisis y diseño de agua potable y servida. Los mismos se realizan utilizando programas personalizados, herramientas utilizadas en el diseño de estructuras sanitarias, de instalaciones sanitarias. Pero para todo cálculo se entregará respectivas hojas de cálculo, memorias, planos, etcétera, etcétera. Y el contratante se considera un costo adicional sin propuesto. Ahora fíjense que acá, chacata, corto, a donde termina ahí, presupuesto. Un costo adicional a este presupuesto, corto, y agrego. Además, se analizará y diseñará todo lo referente al sistema contra incendio del conjunto residencial,
Esta actividad abarca la incorporación de la red de tuberías para colocación de hidrantes. ¿Ven? Fíjense cómo incorporo un alcance adicional dentro de eso mismo. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer el diseño del agua, las aducciones y las aguas servidas. Y puede que no incluya el cálculo de hidrantes. ¿eh? Eso es algo que, fíjense, está adicional a la oferta. Ahora, el cuarto punto que está allí, que también es otro de los alcances, análisis y diseño de vialidad. Si es una urbanización, tiene que tener algún tipo de acceso. ¿Sí? Y dice, los mismos se realizarán utilizando el programa AutoCAD Civil 3D. Estoy especificando qué programa vamos a utilizar. Herramienta utilizada en el diseño de vialidad, parcelamientos, y fíjense que ¿dónde lo voy a usar? En vialidad, parcelamientos, perfiles longitudinales e implantaciones. O sea, fíjense que yo puedo decir ahora, dentro de mis planos, voy a hacer un plano de parcelamiento dentro de la misma urbanización, donde voy a estar colocando todos los servicios. Perfiles longitudinales, para todo cálculo se entregará planos, tablas. Fíjense que en este caso, memoria de cálculo, no tiene más nada especial. Fíjense, son alcances. Los alcances hay que dejarlos bien delimitados. Fíjense, punto por punto, punto por punto. ¿Por qué? Ay, yo pensé que me iba a hacer la vía y después entonces, ¿sabe lo que le va a ocurrir? Va a tener que diseñar la vía de gratis. Porque ese cliente ya piensa que usted le va a entregar eso. Ok. En esta oferta se deja claro punto por punto qué es lo que estamos ofertando y qué es lo que le vamos a entregar y cómo se lo vamos a entregar, si es en físico o en digital. En este caso esta oferta era todo en digital. Ahora, observen esto que está acá, que voy a encerrar en este cuadro. Todo esto que está acá es el tiempo de ejecución y los criterios para esto. Fíjense, lo primero que dice ahí, debido a condiciones ya conocidas, el mismo se realizará con un tiempo de ejecución de 2 meses. ¿Por qué? El cliente obligó a que fuera en 2 meses. Me dice, ingeniero, yo lo necesito en 2 meses. Si no lo tengo en 2 meses, no me dé nada, porque no lo voy a poder usar. Pero yo le voy a agregar aquí, a partir del momento en que se concrete el acuerdo y se firme el contrato. Listo. Hasta que usted no me deje a mí por escrito la responsabilidad, o yo también le puedo hacer un contrato. Hasta que ese contrato no se firme y no se sepa las condiciones de la contratación, incluyendo el pago, no se hace nada. Y esos 2 meses van a empezar a contar no desde el momento en el que usted pasó la oferta, sino en el momento en el que le dan la buena pro, en el que le dicen sí, ya puedes hacerlo. Bueno, y para que usted le diga, ya puedo hacerlo, bueno, fírmeme aquí y págueme mi anticipo. ¿Ven? Ahora fíjense esto. Aquí cuando habla de firme contrato, evidentemente en el contrato tienen que estar estipuladas las condiciones de pago. Si son anticipos 50%, 30%, cómo van a ser las evaluaciones, eso está incluido en el contrato. Ahora, adicionalmente dice, se realizarán entregas parciales del proyecto en general, solo si las labores particulares del mismo han sido culminadas. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que podemos estar entregando, por ejemplo, el diseño de la vía. Ya terminó el diseño de la vía, no se necesitan las casas para el diseño de la vía, pero ya está la vía, podemos entregar las vías. Para la vía, entonces también podemos entregar el diseño de la red de cloacas. Para la red de cloacas, lo único que tenemos que saber de las viviendas es la dotación. También podemos tener esas redes, eso va a trabajar se pueden trabajar de manera independiente al proyecto individual, porque no importa cómo sea la distribución interna de la vivienda, porque la dotación siempre va a ser una sola. Ahora, durante este tiempo de ejecución, de manera de poder ir entregando proyectos a medida que se vaya culminando.
El costo de este trabajo será expresado en un cuadro a continuación. Fíjense qué es lo que estamos hablando. Vamos a entregar en 2 meses, pero dentro de esos 2 meses yo puedo ir agilizando. ¿eh? Es común conseguir clientes que ya están haciendo cosas. Por lo menos dice, este es el terreno, lo llevan al sitio y usted ve que ya están metiendo máquinas, cortando árboles, acabando con montes, acabando con todo. Por eso es que usted le dice, conchale, mire, párate mientras dame chance de calcular la vía, hacer el urbanismo, el parcelamiento. Entonces, ¿qué pasa? La obra se va haciendo en simultáneo con el proyecto. No debería ser, pero ocurre también. Son cosas que no sé si solamente aquí en Venezuela, pero eso ocurre. La persona está deforestando y ni siquiera sabe qué es lo que va a poner ahí. Entonces después le toca reforestar otra vez. Y las compactaciones y todo ese tipo de cosas, el movimiento de tierra, siempre se le va a ir el dinero por ahí por estar de atorado. ¿Estamos claros en esta parte? ¿Sí? Con ustedes estoy compartiendo lo que es un cuadro de costos. Fíjense algo. La persona que usted le está pasando esa oferta muchas veces no va a leer todo lo anterior, porque le interesan dos cosas. Uno, el tiempo en que lo va a hacer. Dos, cuánto es. Y tres, qué es lo que me entrega. Si le especificamos que el software tal, que hace tal cosa, eso no va a leer eso. A alguien que le interesa va directo al costo. Y mi mejor recomendación a manera personal es todo lo que tenga que ver con el dinero y el costo, póngalo en un cuadro. No se lo escriba redactado en un párrafo, no, póngalo en un cuadro. Instintivamente la persona lo va a entender de una mejor manera. ¿Sí? Fíjense que en este cuadro hay una serie de cosas. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. A pesar de que ya nosotros especificamos los alcances, que eran 5, esos alcances también tienen unas repercusiones que pueden ser calculadas de manera adicional. ¿Sí? Fíjense el primero. Análisis y diseño estructural de viviendas unifamiliares y repetición dentro del urbanismo. Unidades no sabemos cuántas son, pero sabemos que son 4.344 metros cuadrados. ¿De qué? De urbanismo. Eso usted tendrá un arquitecto que normalmente es el que hace ese trabajo, en el que el cliente le va a decir a usted, mire, yo tengo tantos metros cuadrados de terreno, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer allí? O tanta. Entonces, ¿qué pasa? El arquitecto, de acuerdo a las normas que maneja, él ya sabe que hay un porcentaje, que si no recuerdo si es el 15% en vialidad, tantos en servicio, para saber cuánto de ese terreno para él es aprovechable para la disposición de vivienda. Entonces, en este caso, mi arquitecto que trabaja conmigo, entonces fíjense, usted, como no trabaja solo, recuerden que no van a trabajar solo, ustedes tienen un equipo que trabaja con ustedes. Mi arquitecto me dijo, bueno, Manuel, mira, de ese terreno que tiene el cliente, tanto, en este caso eran 4.344 metros, pueden ser aprovechables para la vivienda. Entonces yo le digo, bueno, 4.344, este análisis de precios, ya vamos a saber, análisis de precio unitario, que es lo que significa APU, 6 bolívares. Y eso representa un costo de 26.000. Vamos a ver la variación, ¿no?, de precios para la fecha que se hizo ese proyecto. Bastante barato. Entonces algunos de ustedes me van a decir, hey Manuel, pero ¿por qué tan barato? Si vas a calcular la estructura y normalmente esos precios están oscilando entre los 40, 50, 60 bolívares por metro cuadrado. ¿Sí? Eso ya les voy a decir de dónde saco yo mi análisis de precio. Estos costos que están viendo ahorita aquí son relativos. Eso ya, estos fueron para ese momento. Que ni me recuerdo qué fecha era. Déjenme ver qué año era. La oferta es del 2015, 30 de abril. Casi un año. Hace casi un año yo estaba pasando este precio. Evidentemente ahorita no cuesta eso ni que quieran, ¿no? Ahora,
Fíjense en el punto 2. Voy a marcar aquí, punto 2. Análisis y diseño estructural de la edificación recreacional. Ojo, una cosa es la vivienda, que se hace una y se repite. Entonces, por ejemplo, voy a volver al paso 1. Por ejemplo, yo puedo tener que de esa vivienda unifamiliar, yo voy a suponer que cada vivienda ocupará, vamos a decir, un área aproximada de unos 70 metros cuadrados de la planta. Pueden ser de 2 plantas, vamos a decir por 2 niveles. La vivienda a la final será de 140 metros cuadrados. Mi arquitecto me diseñará viviendas de 140 metros cuadrados. Si fuera a calcular una sola casa, una sola vivienda, porque el proyecto fuese una sola casa, ese 140 metros cuadrados tendría que, el análisis de precios de eso sería un análisis de precio mucho más elevado. Pudiésemos estar hablando de entre unos 300, más o menos. Déjame sacar aquí una cuentica, calculadora. ¿Dónde está? Se escondió. ¿Dónde está la calculadora? Aquí. Aquí está. 140. Vamos a ver aquí. Aquí en Venezuela, eso no sería por menos de 25.000 bolívares dividido entre 140. El análisis de precio estaría cercano a los 180 bolívares o 200 bolívares más o menos por metro cuadrado. Por metro cuadrado, una sola casa, una sola. ¿Sí? En estos metros cuadrados estaría incluido todo. Análisis y diseño estructural. No está la arquitectura. Yo no recuerdo si... No, esta gente, ya ellos tenían la arquitectura. Pero fíjense, esto es, a grandes rasgos, lo que quiero es incorporar. Evidentemente, si me tocara la arquitectura, aquí hubiese otro punto. Paso 1. Diseño arquitectónico, tantos metros cuadrados, pero eso tendría que hablarme de una sola casita. Ahora, esta casa, fíjense que 180 contra 6 bolívares. Evidentemente, yo lo que tengo que hacer es que yo no voy a multiplicar estos metros cuadrados por este mismo precio. Eso hay un factor de multiplicación, entonces uno baja el precio de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados totales donde vaya a disponer de esto. Usted agarra las 140, lo divide entre los 4.344 y usted tendrá el número de viviendas. Y ahí va a poder bajar el precio por repetición. Cobra una completa y después las demás por repetición. ¿Sí? Fíjense que en este caso nada más estamos hablando de estructura. Si hubiese hablado de arquitectura, también la arquitectura se cobra aparte. Ahora, el análisis y diseño de la estructura recreacional. Ajá, fíjense, como él no sabe todavía de qué tamaño va a ser la estructura recreacional, él me dijo que era un área de parrilla, un área de carne, una cosa ahí para hacer unas fiestas infantiles, algo así, una estructura simple, abierta. Entonces, eso se cobra por unidad. En este caso eran 8.000 bolívares, una sola estructura. Aquí está incluida, una, por unidad. El punto 3 dice análisis y diseño de las instalaciones sanitarias de las viviendas y área recreacional. Aguas blancas, servicios de lluvia, fíjense que están los mismos metros cuadrados de la vivienda. Entonces eso tiene un costo 3.5, por ejemplo 15.000 bolívares. Ahora, fíjense, análisis y diseño de red de contraincendio. Estos 1.577 son los mismos que tenemos de vialidad, porque ¿qué pasa? La red de cloacas y la red de contraincendio se mide en función de la vialidad donde va a estar impuesto. Entonces esto está a 12 bolívares, fíjense que es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque los metros cuadrados son menores.
4.000 contra esto. Eso tendría un costo de 18.000. Aquí fíjense que está con un asterisco. Análisis y diseño de la red de cloaca y aducción de agua potable. Este asterisco me está dando una observación. Eso más adelante la explicaré. Son los mismos 1.577 porque va a través de la vía y tiene este costo y tiene este otro costo. Ahora son puntos adicionales. Ajá. Los puntos adicionales son ¿cuáles? Uno, si tengo que hacer la planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento tiene este costo. Dos, tengo que hacer el tanque de almacenamiento de la urbanización. Si ellos van a tomar agua directamente de la red que vaya a alimentar a la subred de la urbanización, o hay que hacer un tanque para que le dé agua a esa red, a esa urbanización. Bueno, ese tanque vale 25.000. Fíjense algo, que aquí los costos. Pero ¿cómo saco el análisis? Ya les voy a decir cómo saco el análisis detallado para cada característica. Tengan paciencia. Todo esto que está acá, fíjense algo, el diseño de la planta de tratamiento y el diseño del agua potable sumados da más que el caso que las propias casas. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto, esto es otro proyecto, igual que todo lo que sea unitario son proyectos adicionales. ¿Ven? Aquí me están haciendo la pregunta. Yo conozco a ingeniero Mayra, lo que pasa es que trabaja mucho esta parte de costos y cómo diablos sacas tú la parte para cada uno, ya les vamos a decir. Fíjense, vialidad, tantos metros cuadrados. Recuerden algo, estos datos de estos metros cuadrados me los da el arquitecto. Eso me los da el arquitecto. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo ocupado y esto es lo que es servicios. A tanto precio cuesta tanto. La vialidad tiene un costo. Fíjense que la vialidad es aún más cara que las casas en sí. ¿Ven? Y después viene gastos. Esto es lo que él decía. Gastos de impresiones y ploteos contempla un juego de planos y memoria. Acuérdense que esto era adicional. Esto era adicional. Él decía que él iba a imprimir, pero si él los quiere que uno lo imprima, un solo juego cuesta esto. ¿Sí? Ahora, hay una estrategia tras estos costos. Y la estrategia de todos estos costos es que yo gano con los otros elementos, como las plantas de tratamiento, con la planta de almacenamiento, con la vialidad, con la parte de los hidrantes. Fíjense, las redes de cloaca cuestan casi lo mismo que cuestan las casas. Por esa razón ustedes ven que este análisis de precios son 6 bolívares. ¿Qué hago yo? Para ganar el proyecto, yo no me concentro en la casa. La casa es lo de menos. Eso es lo más fácil que usted va a poder hacer. En cambio, hay gente que se concentra en la casa y plantea el proyecto en base a una sola casa. Fíjense, si yo planteara este proyecto por una casa, serían 25.000 más o menos el costo aproximado de una casa. Y fíjense que cualquier persona que vaya a competir conmigo en la oferta va a tener que mejorar este precio de todas las casas por una sola casa, y ahí gano yo el proyecto. ¿Que estoy perdiendo? No, no estoy perdiendo, porque yo sé que esa gente tiene que hacerle las cloacas, yo sé que tiene que hacer la planta de tratamiento, yo sé que tiene que hacer, posiblemente el tanque no tengan que hacerlo, pero si lo tienen que hacer, lo voy a cobrar. Y lo que dejo de ganarme yo acá, por el diseño estructural de la casa, lo gano en vía, lo gano en lo demás. ¿Y qué pasa? Obtengo el proyecto completo y no por partes. Eso es una estrategia y eso se llama, diría unos ex jefes míos, tener un kilometraje ya, ¿no? ¿Qué pasa? Se gana perdiendo. ¿Usted cree que la gente lo va a contratar más para la pura de la casa? No. Y si lo va a contratar para la pura de la casa es tan insignificante en esos precios que lo va a poder hacer en menos de 2 meses. En 2-3 semanas estaría entregando usted eso. Ok, fíjense algo. Acá en la oferta se estipula el monto total del proyecto, el impuesto a este monto por acá,
tiene disfrazado entre todos estos precios, tiene el impuesto sobre la renta, que tiene que ir disfrazado por allí. En nuestros análisis de precios está incluido este puntico de impuestos aquí en Venezuela, que no se cobran al cliente, pero no se cobran directamente, pero eso está metido y disfrazado por acá. ¿Sí? Y aquí está el monto total. Y entonces al final se le redacta: se estima el costo del proyecto de tanto. Este precio se mantendrá sin variaciones, al menos que el ente contratante haga modificaciones significativas al proyecto inicial especificado en este documento. ¿Qué quiere decir? Que ahora no sean los mismos metros cuadrados del terreno, sino sea más. O que la casita que ellos nos iban a dar, porque esta parte la iba a dar el arquitecto, que la casita que era de un solo nivel, ahora no es de un solo nivel, ahora es de 2 niveles. Entonces la gente puede decir, bueno, pero ¿qué tanto puede afectar que la casa sea ahora de 2 niveles? Bueno, afectaría el diseño estructural, pero eso es lo de menos. Pero también afectaría seguro las cantidades de agua, descarga, porque van a tener más espacios, van a tener más baños, van a tener más personas. Todo eso va a repercutir en los análisis de todo lo demás. Entonces allí yo tengo que curarme las espaldas con eso. ¿Alguna pregunta? Esto que está acá indicado ahora es el costo. Ya sabemos cuánto es. Ahora, ¿cómo nos van a pagar? Mire, fíjense, los trabajos se comenzarán al momento de la firma del contrato y la cancelación del anticipo del 50%. 50% de anticipo en este caso. Si no, no comienzo a hacer nada. Nada. Segundo, evaluaciones parciales de acuerdo a las labores que se vaya culminando. Ok, eso lo podemos decir. El otro 50% va a cobrar una parte cuando entregue las cloacas, otra parte cuando entregue las redes de aguas blancas, cuando entregue las casitas. Eso lo puede ir cobrando por parte. Además, aquí dice, fíjense esto acá, en el momento de la contratación, el ente contratante debe hacer entrega de todo el material necesario para la ejecución correcta de los tiempos, tales como diseños arquitectónicos definitivos, levantamientos topográficos, estudios de suelo, datos de dotaciones y descargas máximas permitidas por los entes encargados de la permisología y demás documentos requeridos por el profesional del área. Fíjense, es importante, esta última parte que yo estoy colocando aquí, la firma y todo, eso es importante que se agregue, saber quién es el responsable del proyecto. Esto es lo que va a hacer que usted sea el responsable, que es usted quien está pasando la oferta. Después que le haya especificado todo lo que usted necesita, cuánto le va a costar y cuánto le va a cobrar y qué es lo que le va a entregar, tiene que haber un responsable de eso. ¿Eh? No sé si tenemos alguna pregunta de esta oferta. Aquí tenemos otra oferta que tengo acá. Esta es mucho más vieja, esta es del 2012. Fíjense, esta oferta de este proyecto, que déjenme ver si lo hicimos. Sí, este proyecto lo hicimos y lo cobramos. Este proyecto, fíjense, en este caso ya yo no trabajaba con la empresa, trabajo de manera independiente junto con mis amigos. Fíjense que identifico, esto es una oferta técnica económica, aquí está la fecha, para quien es una empresa, el gerente, saludos. Después decimos proyecto, Puentes de Vía Expresa Cordero San Cristóbal. Fíjense que ya sabemos de dónde va a ser el sitio, y esto asume dónde va a estar el país y todo. Además, le digo que consigue una cantidad aproximada de 40.233.12 metros cuadrados de puentes. ¿Qué pasa? De este proyecto, nosotros vamos a hacer solamente los puentes a lo largo del trazado de la vía y dándole respuesta a los requerimientos que exige el ente contratante, conocimiento de estatus del proyecto, por poner los alcances. Fíjense acá. Acá, a esta empresa, nosotros teníamos que hacerle dos cosas. Nosotros éramos los subcontratados de ellos. Ellos estaban presentándose ese proyecto para otro ente. Entonces a ellos le pedían un anteproyecto y el proyecto.
nosotros le hacemos el anteproyecto. El anteproyecto constaba de dos opciones predimensionados de puente, utilizando criterios mínimos para el fundamento de diseño como cargas, diseños, cargas de diseño, combinaciones, casos de carga suficientes para hacer un prediseño a nivel de cargas estáticas. Fíjense que le estoy diciendo a qué nivel está. No va a agarrar ese prediseño que yo voy a hacer y va a empezar a hacer esos puentes. No. Además se podrá realizar la estimación de los sistemas de fundaciones, o sea que podrá estimar, no es diseñar, es estimar. Después se le entregará de cada propuesta de estas dos planos para cada opción, o sea, serían 4 planos por cada puente, donde se realizará su geometría, planta de perfil longitudinal, pues mira, fíjense, geometría en planta y perfil longitudinal. Son, si acaso, 2 o 3 planos nada más. Ubicado dentro del terreno, implantado. Porque claro, como eso es una vialidad, y esa vialidad tiene unas progresivas, que están acá, yo tenía que llegar y decirles en dónde iba a estar cada puente. Si el puente iba a estar aquí, de aquí a aquí, y de ese puente yo tenía que hacer más o menos un estribo y el tablero y diseñar eso más o menos, ¿eh? Eso era lo que abarcaba ese tablero. Y esto 2 veces. Por ejemplo, decir uno en concreto y el otro en acero. Ahora, adicionalmente tenía que yo que entregar presupuesto base fundamentado en cantidades de obras estimadas bajo fórmulas empíricas y comparadas a su vez con los modelos tridimensionales que sustentan el dimensionado del puente. ¿Qué pasa? Nosotros predimensionábamos el puente, lo precalculábamos y de ahí sacábamos las cantidades, las cuantías. Basados en las cantidades de concreto que teníamos, nosotros podíamos estimar la cantidad de acero de refuerzo. ¿Cómo? Acero de refuerzo máximo. Es la máxima sección de acero que podamos meter en esa cantidad de concreto. Eso son números que nosotros podemos estimar de manera empírica con esos valores. Ahora, eso es para el anteproyecto. Después, vamos a ver aquí a borrar un momento, vamos a bajar. Vamos a dejar aquí visible. Ok, vamos a ver aquí otros punticos. Sí, el desarrollo de cada parámetro, de cómo calcularlo, de qué altura tenía que ser, de cuál era el ancho, todo eso. Algunas cosas las delimita la vía y otras cosas las delimita el diseñador. Ahora fíjense acá, el proyecto. Se realizará cálculo completo, diseño elástico y dinámico de la estructura de puente señalada como definitiva, fundamentada en el informe de anteproyecto y procediendo al diseño definitivo del mismo. Se realizarán los planos correspondientes a la ingeniería de detalle, planos de despiece, planos de detalles estructurales, plantas, cortes, secciones transversales, planos de fundaciones, etc. Ok. Ahora fíjense, presupuesto final con las cantidades de obra ajustadas al proyecto definitivo, acompañado de su correspondiente análisis de precios unitarios y cómputos métricos. Ahora sí, esto es la parte final. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya se tiene el proyecto totalmente completo. Vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí, los costos. Fíjense, debido a las condiciones ya conocidas, ¿qué quiere decir? Que ya yo me había hablado con el cliente y ya yo sé que él tiene un apuro, está urgido, porque hay que entregar lo más rápido posible. Se entregará 4 meses, porque era el tiempo máximo que él tenía para la entrega, 4 meses. A partir del momento en que se concrete el acuerdo y se realizarán las entregas parciales durante ese tiempo, de manera podré ir trabajando y entregando puentes, porque eran varios puentes, yo podía ir haciendo un puente, terminarlo y entregándolo. Y eso podía representar una evaluación para mí y para él también. Eran 14 puentes, a la final eran 14 puentes.
Entonces esos 14 pues te le iba entregando. Terminamos uno completo, él se le entregaba y lo enviaba así. Ahora, ¿cuánto es esto? Bueno, señor, este es el proyecto. Estos son los metros cuadrados totales de puente a este precio unitario. Multiplica y el costo total es este. Ahora, ¿qué pasa? Este cliente me pedía una discretización de los costos que está acá. Cuánto iban a cobrar los profesionales y quiénes iban a ser. Gastos generales del proyecto, cuáles iban a ser. Costo total, impuesto al valor y este es el costo. ¿Qué pasa? Él necesitaba, y fíjese que aquí dice nota, no incluye gastos de ploteo, de plano y de las copias en las que se puede requerir. O sea, imprimir su cosa, nosotros lo damos en digital. Pero fíjense que se pide discretizar cuánto es cada cosa. Y no solo eso. Fíjense, este cliente adicional nos solicitaba que le dijéramos cuánto cobraba cada uno de nuestros profesionales. ¿Quiénes eran? Aquí está, nombre y apellido. ¿Quiénes eran los que íbamos a trabajar allí? El nivel de profesionalización, miren. Los tesistas, los especialistas. Nivel profesional. Esta P3 es la clasificación que nos da el Colegio de Ingenieros a nosotros como profesionales de acuerdo al tiempo de graduado. Y como todos hacemos todos, aquí nosotros hacemos nuestro plano, hacemos nuestro cálculo, ayudamos al otro. Si los arquitectos terminaban su parte que tenían que hacer, ellos nos ayudaban a hacer las otras cosas de planos que teníamos que hacer. Y fíjense que todos, esto era un negocio bastante conveniente para todos nosotros, porque yo apenas ganaba un poquito más que ellos porque era el director del proyecto, pero todos cobrábamos lo mismo, porque acordamos que lo esencial para nosotros, era qué cosa, obtener el proyecto. Eso es algo que estamos acá estipulando. El otro punto, fíjense que nosotros gastos generales, es un puente, tenemos que ir al sitio. Nosotros tenemos que ir al sitio. Por eso requeríamos viáticos. ¿Quiénes íbamos a viajar? No íbamos a viajar todos. Los gastos de alojamiento. Por día. Todo esto era por día. Ahora una habitación, miren, eso era en el año 2012. Un día de hotel costaba 350 bolívares. Ahora son 15.000. ¿No? Del 2012 al 2016. Ahora, bolívares por día eran 600 bolívares. Lo estipulado, 350 más 250, 5.000, 3.000 bolívares. Todo eso que está ahí. Materiales de trabajo. Ojo, los computadores se cobran porque eso se deprecia. Computadores de alto desempeño. Gasto de ploteo de impresión, cero. Carpetas y demás materiales de trabajo, 10.000 bolívares. Todo eso se cobra. Gastos administrativos, esto se cobra. ¿Cuáles son los gastos administrativos? En esos gastos administrativos están los impuestos esos que usted tiene que pagar. En esos gastos administrativos estarán las visitas al sitio que no tienen que ver con el proyecto. El ir al sitio, hablar con el cliente, reunirse, etcétera, etcétera, etcétera. Debe estar incluido en algún lado. Usted tiene que pagar eso. Y de esta manera le discretizamos al cliente cuánto le iba a costar cada cosa. Este cliente, yo me acuerdo que después me dijo, los hoteles se los pago yo, porque él es socio en un hotel y entonces nos daban el hotel a nosotros. Entonces él quería que fuéramos descontando porque tenía bastante corto el dinero. Ojo, estas son cosas que son privilegios que uno le va dando a determinados clientes, ¿no? Bueno, y aquí decía al final ya que el proyecto, el finiquito del proyecto. Este cuadro que les presento a continuación es una forma de cómo hacer los análisis de precio del proyecto. Por ejemplo, fíjense acá, este era un proyecto, yo llamo sector 1. Eso que está allí es la tabla de los profesionales que están trabajando allí. Fíjense que el tiempo de ejecución ya está previamente acordado con el cliente, ya se sabe más o menos para cuándo lo requiere en algunos casos. Supongamos que no sabe el tiempo
O sea, no está atado a un tiempo de ejecución. ¿Usted qué hace? Por ejemplo, ya yo sé que el proyecto va a necesitar arquitectos, ingenieros, ya yo sé la magnitud del proyecto y yo me reúno con cada uno de ellos. Vamos acá, yo me reúno con los profesionales que van a trabajar conmigo. Y yo le pregunto, mira, el encargado de la vialidad, le planteo, mira hermano, esto que estamos aquí, tenemos que hacer esta vialidad de esta urbanización. Pregunta número uno. Esa es mi entrevista como gerente del proyecto con mis personales, con mi personal, en estos proyectos que estábamos haciéndolo así. Todas estas personas que estamos aquí en estos proyectos trabajan de manera independiente para mí. Ninguno son trabajadores, vamos a decir, generales de la empresa. La mayoría son subcontratados o freelance. Ok, fíjense, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo crees tú que realizarías este trabajo? Estipulo las condiciones, mire, este trabajo está en este sitio, queremos que haga esta vialidad por este lado, que se una por este lado, tenemos los estudios, se le dirá al profesional, tenemos los estudios, tenemos el suelo, tenemos todo. ¿Cuánto tiempo te estipulas tú en hacer ese trabajo? El de la vialidad le dirá, bueno, mire, yo me puedo tardar 2 meses. Ok, me parece bien, son 2 meses ya, y voy anotando, ¿no? El de vialidad se echará 2 meses. Ok. Después me van a decir, bueno, mire, el de arquitecto, la casita, es una urbanización y necesitamos una casita para ese sitio. Entonces él me va a decir, mira, ingeniero, yo me voy a tardar diseñando la casa y generando los planos y todos los detallitos de la casa 2 meses más. Ok. Entonces después viene la parte urbanística. ¿Cuál es la parte urbanística? La parte urbanística tiene que tener la vialidad y tiene que tener la vivienda ya implantada. Eso quiere decir que él no puede trabajar sino hasta 3 meses después que inician los trabajos. De manera que ya el arquitecto haya entregado y que ya el de vialidad haya entregado. Y después que se tiene la vialidad es que se empieza a hacer que el sistema de cloacas, el sistema de agua de potable, las iluminaciones. O sea, hay que hacer un trabajo previo. Entonces yo me reúno con todo y cada uno me va a dar un tiempo de ejecución. Ahora, la otra cosa es cuánto me vas a cobrar tú por hacer ese trabajo. Yo no le pongo el precio al trabajo de los demás. Cada quien sabe cuánto necesita ganar y su nivel de profesionalización para saber si puede o no puede cobrar eso. Si usted no tiene experiencia en puentes, no pretenda cobrar lo que tiene una persona de 5 años trabajando en puentes o de 20 años trabajando con puentes. A pesar de que el tabulador diga que usted tiene eso, que puede cobrar eso, no lo puede hacer. Fíjense la experiencia que les mostré del proyecto de puentes. Eso, en ese tiempo, en ese momento, era lo que costaba calcular aproximadamente 4 puentes. 4 puentes era el costo para lo que nosotros fue los 12 puentes. Fíjense el problema. 12 puentes costaban lo que 4 puentes en la realidad deberían costar. ¿Por qué lo hice tan económico? Porque yo como profesional necesitaba ese proyecto. Ese proyecto para mí era esencial. ¿Por qué? Porque me iba a brindar a mí la experiencia suficiente para después poder cobrar lo que yo quisiera cobrar por un puente. En ese caso fueron 12 puentes, de otro proyecto fueron 8 y después de otros 2, 3 proyectos más que hechos van casi 27 puentes que he calculado. Ahora, cuando yo digo cuánto voy a cobrar por un puente, es lo que yo quiera cobrar. Si él no me lo quiere pagar, bueno, alguien ya me lo pagará. Pero eso es esencial. Primero, no le ponga el precio al trabajo de los demás. Pregúntele cuánto desea ganar. Evidentemente, dentro de los parámetros lógicos. Si usted es una persona que está recién graduada, no pretenderá cobrar lo que cobran un especialista en puentes o un especialista en determinadas áreas. Todo va a ser de acuerdo a las necesidades y lo que necesite, de acuerdo a su grado de profesionalización. Ahora, si ese profesional me va a dar un número, mira, Manuel, yo por esos 2 meses de trabajo, te voy a cobrar
30.000 bolívares. En ese caso, por decir un precio de lo que está ahí puesto, bueno, serían casi que 10.000 bolívares. Entonces, ¿qué pasa? Él está poniendo el precio. Después, él me imagino que eso es lo que él necesita ganar mensual. En este caso tendríamos que agregar casi que 2 ceros a todos los números que están allí para actualizar los precios aquí ahorita a lo que está la cosa en Venezuela. Pero por ejemplo, en ese momento, 10.000 bolívares al mes era dinero. Era dinero. Vamos a estar hablando más o menos que el costo de un apartamento, del alquiler de un apartamento en esa época eran 2.000. 10.000 bolívares significaba el pago de 5 meses de apartamento. O sea, era relativo. Entonces, ¿qué pasa? Cada profesional dice cuánto espera ganar. Usted se reunirá con él, mira, esto es lo que hay. En el caso de cuando no hay sino un monto cerrado, tú decides si hacerlo o no. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te le brinde ese profesional la posibilidad de que él diga cuánto necesita ganar, ese es un profesional que va a trabajar mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque él ya sabe que si el proyecto se entrega a cabalidad, todo queda bien, en un menor tiempo posible, él cobra su tiempo, él cobra más rápido. ¿Ven? Y esto, fíjense que yo a todos en estos casos, a todos mis profesionales que están acá, a todos les puse 6 meses. Es más, hay unos que dicen equipos de apoyo, dos arquitectos y un ingeniero. Eso es lo que les decía yo, que no necesita especificarles quiénes son. Es un equipo de apoyo. Son gente que va a ayudar a hacer plano, a doblar plano, a hacer algo. Pero fíjense que a todos les puse el mismo tiempo de ejecución, 6 meses. Porque a pesar de que, por ejemplo, el ingeniero que estaba por allí, bueno, estos no son los nombres de ellos reales, el ingeniero que me diseñó la vialidad, él me dijo que lo hacía en 2 meses. Y me dijo, Manuel, yo necesito ganar más que eso. Hay uno de ellos que me dijo que necesitaba ganar, creo que era 20.000. Entonces, ¿qué hice yo? Pongo los incentivos. Si él me dice que estoy trabajando 2 meses, en 2 meses, él me decía, por ejemplo, el de vialidad me dijo, primer mes yo necesito cobrar por el proyecto 40.000 y lo tengo listo en 2 meses. Fíjense que ahí nadie gana 40.000, solamente los que están inferiores. Pero por ejemplo, uno de esos de 66 era el ingeniero de vialidad. Entonces fíjate lo que yo comenté a él, mira hermano, yo necesito que tú hagas el proyecto en esos mismos 2 meses. Pero todo proyecto siempre va a tener algún tipo de revisión. Eso quiere decir que después de los 2 meses seguro iba a haber alguna revisión. Mientras estamos trabajando e implantando las demás cosas, siempre vamos a conseguir detalles. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es hacer que ese profesional no se me divorcie del proyecto. Ese es el paso 1. 2. Tú me estás diciendo que necesitas por los 2 meses 40.000. Pero ahí hay un punto. ¿Y si tú te tardas de más? Si yo pongo el costo asociado justamente lo que él me está diciendo que se va a tardar 2 meses y que va a cobrar 40.000, él puede tardarse un poco más. ¿Y qué va a suceder? ¿De dónde voy a sacar yo después los otros 20.000 para pagarle? O él me lo termina al mismo precio, o yo voy a tener que sacar de mis ganancias para darle a él. Que no debería, porque él ya me había estipulado un tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué hago yo? Genero el incentivo. El incentivo, mire, amigo, yo necesito que usted esté atado a este proyecto hasta que yo le entregue. Y yo tengo una entrega 6 meses. Evidentemente tú no vas a trabajar 6 meses. Tú vas a trabajar los mismos 2 meses. Pero, uno, hay más dinero si hay correcciones. Revisión, voy a tener de dónde pagar. Si te tardas un poquito más, te voy a tener de dónde pagar. Y adicionalmente le digo, a todo mi equipo me reúno con todos ellos, con todos. Señores, este proyecto es para 6 meses máximo. Si lo hacemos en menos tiempo, se cobran los mismos 6 meses. ¿Sí me entienden? Si ese proyecto lo ejecutamos en 4 meses, yo les voy a pagar a todos igualito como que si hubiesen trabajado los 6 meses. ¿Qué pasa? Está el incentivo de bonificación adicional, donde en este caso, su contratado, la persona que está contratando a usted para ese trabajo, va a trabajar de mejor manera, va a trabajar más contento, va a querer terminar lo más rápido posible y de la manera correcta para que no haya ni revisiones. ¿Y qué más?
para que no haya correcciones y hacerlo lo más rápido posible para poder cobrar. Entonces todo el mundo trabaja en un plan común. Y en este equipo, por ejemplo, el de este proyecto, todos son amigos míos. No nos importaba dormir más hasta tarde, trabajar fin de semana, hasta a altas horas madrugamos en el proyecto de los puentes. Estuvimos bastante fuerte el trabajo. Trabajamos como hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para después seguir a las 7. O sea, un trabajo bastante fuerte. Pero era los primeros. Claro, necesitamos el dinero lo más rápido posible. Eso es un incentivo que tiene que usted que proyectar en su análisis de precio. Ahora, fíjense acá. Fíjense, ¿de dónde saco yo el análisis de precio? Ok, fíjense. Primero, sé cuánto me va a cobrar cada profesional y cuánto tiempo le voy a poner a trabajar. Eso lo tengo claro. Cada uno me dice cuánto quiere cobrar, yo cuadro mis meses de trabajo y digo, son 576 mil bolívares por puro profesional. Ahora, vamos a ver cuántos viajes van a ser requeridos. Por ejemplo, en mi caso, en los gastos, aquí dice visitas programadas al sitio durante el proyecto. Tanto viático, era más o menos lo que se gastaba en comida, que saca un estimado, cuánto se desayuna, cuánto se almuerzo, cuánto es la cena, porque ahora le digo, usted como jefe del proyecto, usted tiene que garantizar el costo, los gastos de todos los profesionales que usted mueva de su oficina. Si yo los voy a llevar a otra ciudad, yo tengo que garantizar el transporte. Si yo los voy a llevar a otra ciudad y tienen que quedarse, tengo que generar el alojamiento y las 3 comidas. Ninguno de mis profesionales tiene que costear de su bolsillo las cosas de trabajo que estén relacionadas a este proyecto. Esto tiene que ser así. Fíjense, después, 1, 2, 3, 4, 5 personas, 4 personas adicionales a mí. Fíjense, yo estimo que algunos van a viajar menos veces, otros que yo voy a viajar mucho más veces, porque yo era el jefe del proyecto, tenía que estar mayor en contacto con los clientes y estar viajando con más reuniones. Entonces, esos son unos costos que yo tengo que tener dinero para eso. Otro, computadoras de alto desempeño. Fíjense que hay 11 computadoras. ¿Y cuántos profesionales tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En este caso tengo 11, una para cada uno. Pero puedo tener más computadoras que profesionales. Porque hay veces que hay trabajos que requieren que la computadora sea para el cálculo y mientras usted está usando esa computadora para cálculo, usted está usando otra para hacer otra cosa. Y estaría usando 2 computadoras a la misma vez. ¿Sí? Fíjense el gasto de ploteo, en ese caso si tenía ploteo, eso es una estimación de costos, ya cada uno me habían dicho más o menos cuántos planos necesitaban, yo les sumé 2 o 3 planos a cada proyecto y averiguando los costos de cuánto podía yo conseguir el ploteo de los planos hasta dentro de 6 meses que me lo podían mantener, estimé que eran ese costo. Papeles, carpetas, todo eso se va adicional y los gastos administrativos que ya les dije que los que eran. Fíjense que dice 126.018 y el costo son de 702,18. Ajá. El costo del computador, ¿cómo lo estimo? Fíjense, en ese tiempo las computadoras no estaban tan extremadamente costosas, sí eran costosas, pero no tanto. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona, en mi caso particular, bueno, ellos no calcularon sus computadoras, yo se las calculé. Yo, ¿qué hice? Mi computador, por ejemplo, costó 7.500 bolívares en ese tiempo. Ahorita estaríamos hablando más o menos de un computador de 1.000.000 y tanto de bolívares. Entonces, mi gran pregunta es, ¿en cuánto tiempo quiero yo recuperar esa computadora? Los costos asociados a esa computadora. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, esa computadora yo creo que la voy a pagar en 10 años. Yo quiero que esa computadora, bueno, 10 años sería mucho. Vamos a suponer que sean 2 años. Bueno, ¿qué quiere decir? Que mi computadora, que en ese tiempo costó 7.500 bolívares, yo quiero recuperar mi inversión en 2 años. Agarro los 7.500, lo divido entre 24
y ya yo sabré cuánto debería estar ganando yo recuperando por mes de esa computadora. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago? Después de esos meses, los multiplico por los meses del proyecto. Por ejemplo, vamos a sacar esa cuenta sencilla aquí. La voy a poner acá. Suponemos que costó 7.500 bolívares para ajustarlo a esto que está acá. Y yo quiero recuperar mi inversión en 24 meses. Esto lo divido entre 24 y ahí obtendré yo el costo. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Nuestra calculadora. En este caso estoy calculando el precio viejo porque es el precio que en ese tiempo, pues. En ese tiempo costaba la computadora nueva, costaba eso. Entre 24. Entonces fíjense que son 312 bolívares por mes. Eso quiere decir que yo vamos a ver acá, por 6, por 6, era 1875 cada computadora. Un precio aproximado. Y esto después era multiplicado por 11. Creo que era un poquito más barata la computadora en ese tiempo. ¿Ven? 20.000 bolívares. ¿Ven? 11 computadoras a esa estimación de precio era más o menos 20.625 bolívares. ¿Qué pasa? Una computadora puede tener más tiempo de 2 años. Más de 2 años de uso. Todo lo que usted tenga de ahí para allá es ganancia de la computadora. Y de esa manera yo estimo cuánto va a ser la recuperación que yo deseo por la inversión que está allí. Aquí me preguntan si el precio es actual o viejo de la computadora. Tiene que haber sido el costo de la adquisición en el momento en que usted la adquirió. Evidentemente ya eso es una desfase por ejemplo, en el caso de Venezuela es un problema porque nosotros tenemos una economía totalmente desfasada. Nosotros tenemos a los costos de hoy con respecto a los del año pasado o los de 15 días son desfasados. Tendría que estar constantemente renovando esos costos de la depreciación. Pero en una economía normal, estable, eso no va a ocurrir. Uh-huh. Exacto. Y aquí como me están haciendo la pregunta, cada vez que yo hago un proyecto cobro mi computadora. Cada vez que lo hago. Ahora, ¿cuántos proyectos puedo hacer en 2 años? ¿Ven? Que no tengo que estar haciendo costos por... Evidentemente mi computadora tampoco está un mes completo trabajando. Entonces así voy recuperando de varios proyectos. Y así voy teniendo ganancias. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando que mi computadora va a recuperar el costo en 2 años, con un solo proyecto, lo estoy poniendo el precio allí. Si yo hago 4 proyectos e incluyo y cobro igual la depreciación, en 6 meses habré recuperado mi inversión de la computadora. Por eso siempre digo que la computadora no la paga uno, la paga el cliente. Pero si usted no se la cobra, no tiene cómo recuperar su inversión. Eso quiere decir que en 2 años yo pude haber recuperado mi inversión en 16 veces. Ajá, pero con el precio que yo la compré. Bueno, es que es una multiplicación muy sencilla. Fíjense algo. Si yo recuperé mi computadora 7.500 bolívares, mensual hago 312. ¿Verdad? Claro, estamos hablando de una época bastante vieja. Esto tiene ya varios años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo en un mes no solamente voy a usar la computadora con un solo proyecto. Puedo usarla hasta con 4, 5, 6 proyectos. Entonces esos 312 se multiplican por 6. Y después eso es mensual. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que usted cobra un proyecto, un mes de proyecto va a ser multiplicado por el número de proyectos. Eso quiere decir que usted, en vez de recuperar la inversión en 2 años, la estimación de 2 años, lo estarías haciendo en meses. Y de ahí para adelante todo va a ser ganancia. Eso es una estrategia ahí para ver cómo se compra. Claro, la idea es que también la computadora dure el mayor tiempo posible. Si usted la trata mal y la cosa no va a poder. Por eso la computadora es una herramienta de trabajo. Es más, llegará la oportunidad en la que usted 2 años después comprará otra computadora.
Y después que usted compre esa computadora, ahora tiene dos computadoras que va a trabajar y que va a poner a funcionar en sus proyectos. Son dos computadoras que siguen pagándose, siguen pagándose, siguen pagándose, siguen pagándose. ¿Sí se entendió la idea? ¿Quedó claro esto? Entonces fíjense, teniendo claro el hecho de que ya sé cuánto me cobran los profesionales, teniendo claro el hecho de que sé cuánto van a ser mis gastos generales, ya yo sé cuánto es el monto total de la obra. ¿Eh? ¿Qué hago yo? Agarro estos 702.018 por 57 y lo divido entre los metros cuadrados. Está acá. 288.896 con 53. Y eso me va a dar el análisis 2,43. Seguro me va a dar diferente, porque esto seguro ya está, este número ya está ajustado. Déjame ver si está programado aquí. Vamos a programarlo un momento. Voy a programarlo en Excel. Agarro este monto y lo divido entre los metros cuadrados. Sí, da exactamente 2,43. ¿Qué hice yo? Un análisis de precio dedicado, bien estipulado, considerando mis gastos, los gastos de profesionales, mi sueldo, lo que me implicaría llevarme al sitio, lo que me cuesta a mí llevar material de apoyo, todo eso. Eso es un análisis de precio. Ahora, en el caso anterior, ¿cómo lo hacía yo tan detallado? Bueno, nada más metía a los profesionales que iban a trabajar en el área y yo podía sacar el análisis de precio de cada labor particular de cada labor. Bueno, en este caso era un proyecto mucho más grande. Entonces usted, por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a buscar con esta inducción? Y mañana vamos a conversar también otro poco sobre esto. Es que ustedes entiendan que el análisis de precio no puede ser un tabulado, no puede ser un valor tabulado. ¿Por qué? Porque ese tabulador no está ajustado a la realidad de su personal, no está ajustado a la realidad de sus materiales, no está ajustado a la recuperación de sus computadores, no está ajustado a sus gastos generales. No, porque por ejemplo yo puedo decir que los gastos generales, en mis gastos generales yo me puedo quedar en un hotel mucho más barato o me puedo quedar en un 5 estrellas, eso puede estar reflejado allí, disfrazado de alguna manera, pero son costos que yo, por ejemplo, decir yo, mire, yo no me puedo quedar en un hotel donde, bueno, yo normalmente no acostumbro a quedarme en el hotel más barato, tampoco me puedo quedar en el más caro, porque ¿qué pasa? Esos son costos que van a ir directo al proyecto final y eso repercutirá en que se lo den o no. Si usted pone un precio demasiado costoso, no se lo dan, buscan otro. El precio de los proyectos se rige por el libre mercado. Normalmente no es el más barato, porque puede ser el más barato que brinde los mismos alcances y que los profesionales que trabajan sean del mismo nivel. Porque, por ejemplo, pudo haber salido un proyecto en 200.000 bolívares. Pero ¿quiénes son los que están trabajando? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cuánto tiempo van a trabajar? ¿En cuánto lo van a hacer en 6 meses o lo van a hacer en mucho más tiempo? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Un precio, un análisis de precio no puede salir de un sombrero. Así sencillo. Y menos en esta parte de proyecto. En esta parte de proyecto, a diferencia de cuando es en obra, no corremos el riesgo de que los obreros nos vayan a matar, como ocurre aquí en Venezuela, y que no vamos a poder huir la obra, no tenemos los materiales con que comprar. Recuerde que lo que se maneja en un proyecto básicamente es el nivel intelectual de los profesionales que están trabajando. Y usted tiene que trabajar con ese profesional lo mejor posible. Mientras él esté feliz, va a trabajar bien. ¿Y cómo es la mejor forma de que él trabaje feliz? Bueno, dándose las herramientas para que él trabaje cómodo, para que él, si él tiene que viajar, viaje, si él tiene que viajar, no vaya a dormir debajo de un puente, que pueda comer, que no tenga que sacar de su dinero y que además gane lo suficiente para que pueda cubrir sus gastos.
Porque si es un profesional que está pendiente de que no tiene lo suficiente para cubrir sus gastos, está pendiente de hacer otro trabajo. ¿Estamos claros en todo esto? ¿Alguna pregunta sobre lo que explicamos? De todas formas, esto lo vamos a reforzar ya el día de mañana con otros ejemplos y, pueden salirles dudas esta noche y mañana preguntarme. Pregunta número 1. ¿Este análisis se le da al cliente? A algunos lo piden, otros no. Pero usted lo va a hacer siempre para usted. Usted siempre lo hace para poder saber cuánto va a cobrar. Así que cuando lo llamen y le preguntan, mire, ¿cuánto me cobras por hacer este proyecto? Déjame sentarme, dime cuántos metros cuadrados son, qué tipo de edificación es, si tienes la arquitectura, mándamela. Todo eso para que usted pueda revisar los metros cuadrados exactos, ver el grado de complejidad. Cuando usted ve el grado de complejidad, usted va a decir, bueno, me puedo tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero tiene que verlo. Y se entrevistará con el cliente, verá si tiene o no tiene plata, o sea, eso son cosas que tiene que considerar. Aquí me están preguntando, el anticipo puedo, pues, lo del anticipo puedo medir un porcentaje por los primeros gastos que puedan salir a los inicios del proyecto. No, anticipo, mitad por delante. En mi caso es en la mitad o máximo un 30%. Pero si va a cobrar anticipos inferiores al 50%, tiene que estar pendiente de las evaluaciones. Por eso entonces tiene que dejar bien delimitados los alcances para que sepa cuándo va a ir entregando cada cosa y tenga flujo de caja. Pero ¿y el estudio de suelo? Bueno, si el estudio de suelo no lo tiene el cliente, usted busque a alguien que lo haga y se lo cobra y gana dinero con eso también. Por ejemplo, si en este cliente no tiene el estudio de suelo, yo le puedo decir, yo te voy a buscar el estudio de suelo. ¿Qué hago yo? Me pongo en contacto con una gente que haga estudios de suelo. Me va a decir cuánto van a cobrar ellos. Ah, usted cobran 100.000. Bueno, entonces yo vengo acá y en mi análisis de precio meto 120.000. Porque tengo que ganar nada más por simplemente el hecho de ir allá a preguntar. Y entonces de esa manera también voy subcontratando cosas. Evidentemente el día que vaya a hacer los estudios de suelo, usted también tendrá que estar allí en sitio para dar fe de que esa empresa está haciendo los trabajos como usted debería, como usted los requiere. Tanto el estudio de suelo, perforaciones, si usted necesita, el cliente no sabe cuánto es la dotación de esos sitios, bueno, eso necesitaría que usted fuese a una alcaldía o un ente municipal que le diga, entonces usted cobra eso también. Recuerden aquí, si el cliente no tiene cómo, usted se lo garantiza. Usted conocerá a alguien, buscará a alguien, se meterá en internet y buscará la información y se lo cobra. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy. Que descansen. Buenas noches.